Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos. Y yo soy Ricardo. Y les damos la más cordial bienvenida a su programa Ampliando el Vocabulario. Porque ya sea que seas hispanohablante nativo o que el español sea tu segunda lengua, siempre habrá nuevas palabras por aprender. El día de hoy transmitiendo desde una de las universidades más prestigiosas del país. El día de hoy les traemos una nueva palabra que nos puede ayudar a entender fenómenos sociales muy interesantes. Y la palabra de hoy es... sincretismo. ¿Sincretismo? Sí, sincretismo. Me suena como algo que no quiere que nadie se entere. Que nadie se entere. Eso es secretismo, Carlos. Sincretismo. Estamos hablando de sincretismo, pero para conocer un poco más de sincretismo, vamos a investigar. Sincretismo, coalición de dos adversarios contra un tercero. Combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones. No sé. Entonces, sincretismo es una combinación de dos cosas. Más o menos, pero para mí tampoco quedó muy claro. Pero no te preocupes, conozco a la persona indicada, a las personas indicadas que nos pueden ayudar más a entender esta palabra. ¡Vamos! Directamente con una celebridad, el doctor José Cuellar, profesor de la Universidad de San Francisco, aquí San Francisco State, aquí en California. Y bueno, vamos a platicar un poco sobre la palabra que estamos estudiando ahora, que es sincretismo. Doctor Cuellar, por favor, ilústrenos. ¿Qué es sincretismo? Claro. Es la integración, la fusión de diferentes elementos culturales que se manifiestan en diferentes culturas, pero que hay una integración en cierta forma. O sea, sincretismo es una mezcla. Una mezcla de diferentes elementos culturales. Muy bien. ¿En qué aspectos de la vida cotidiana se aparece más el sincretismo? Escuchaba que es sincretismo cultural. También podría ser sincretismo artístico. Artístico, sincretismo religioso. En varios diferentes elementos encontramos esos elementos. Bueno, hablando de sincretismo religioso, ¿cuáles serían? ¿Cuál sería un ejemplo perfecto de sincretismo religioso? Pues un buen ejemplo que utiliza mucha gente de un sincretismo religioso, por ejemplo, es en la situación mexicana, en la tradición de los mexicas, es la integración de lo que antes era una energía, una diosa indígena, la madre de la tierra, que a veces le llamaban Coatlicue, y también específicamente Tonantzin, que hay sincretismo después de la conquista y se adapta y se integra con la Virgen de Guadalupe que viene de España. Oh, ok. ¿Qué elementos comparten estas dos vírgenes? Aparentemente escucho que ambas se festejaban el mismo día.
Pues ambas se festejan el mismo día, ambas tienen interesante relación con la tierra, con elemento terrestal. De tierra, Entonces terrestre. la Virgen de Guadalupe, como Tonantzin, no se presenta o se representa con un infante, con un Cristo, como se representan otras vírgenes, sino que ella se representa sin, es curiosamente la Virgen que no tiene la representación de un Cristo, sino que una representación indígena. Ok, podemos decir entonces que la Virgen María se mezcla con Tonantzin y al final se sincretizan en la Virgen de Guadalupe. Así es. Otra es una nueva información. ¿Es cierto que el santuario de Tonantzin y de Coatlicue básicamente estaban en el mismo lugar donde se construyó la Basílica de Guadalupe? Pues precisamente En el cerro de Tepeyac. En el cerro de Tepeyac, en donde apareció Tonantzin, o que le llaman Virgen de Guadalupe, la Guadalupe, en el sitio en donde tenían el templo de Tonantzin. Profesor, esto es todo. Estamos muy agradecidos. Esta clase va a quedar vamos a aprender un nuevo concepto y bueno, solo tenemos que agregar que el sincretismo está presente en todas las culturas desde tiempos inmemorables y que seguirá evolucionando, y cada vez que tengamos música, nueva arte, tendremos que pensar, ¿es original o tal vez ya tiene elementos de otras culturas? Muchísimas gracias, Y profesor. reconocemos que en realidad la mayoría de los elementos culturales en el día presente son elementos que representan el sincretismo. Muchísimas gracias, profesor. A ustedes. Okay. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Me encuentro con el profesor doctor Gustavo Adolfo Calderón, profesor de la Universidad de San Francisco State, aquí en California, y vamos a entrevistarlo para que nos dé su opinión de del significado de la palabra sincretismo. Profesor, ¿podría darnos un ejemplo de lo que es sincretismo? Sí, con muchísimo gusto, Ricardo. La palabra sincretismo está relacionada, en el caso particular acá en San Francisco y en el área que yo enseño en civilización latinoamericana, arte y cultura, con la asimilación cultural no únicamente de términos, sino también de tradiciones, de idiomas, de rituales asociados con nuestra civilizaciones prehispánicas, también hispánicas y hoy criollas. El sincretismo está muy relacionado en aspectos religiosos. ¿Podría mencionarnos algún ejemplo de sincretismo religioso? Sí, efectivamente, la América Latina recibe de España la religión católica, traída por Cristóbal Colón y los conquistadores católicos, cristianos, y obviamente los franciscanos, que fueron los primeros en propagar la religión católica en lo que hoy conocemos como el continente americano. Pero antes teníamos también las religiones denominadas por los españoles como paganas o secularistas, relacionadas con el norte, centro, Suramérica, Caribe y Pacífico Sur. Entonces, toda esta tradición milenaria de rituales, de religiones espiritistas, porque lo eran y lo son, entonces se funden. Hay una fusión con el catolicismo español y ahora criollo. Sincretismo tiene que ver con una asimilación completa y total. Okay. Por ejemplo, si tú estás estudiando español pero no eres nativo, pero te fascina tanto la lengua que llega un momento en que tienes un título en español, hablas español como un nativo, practicas los rituales y las tradiciones hispánicas, entonces has asimilado, tienes una personalidad sincrética. Sincretismo es sinónimo de asimilación. Esa asimilación tiene que ser total, nunca es parcial. Perfecto. Pues muchísimas gracias, profesor. Le agradecemos mucho y bueno, estaremos en contacto porque siempre es importante seguir aprendiendo sobre nuevas palabras. A pesar de que hablamos el idioma, siempre creemos que lo sabemos todo, pero siempre hay cosas nuevas que aprender y esta es una excelente oportunidad de seguir hablando de algo tan maravilloso como es la lengua. Sí, efectivamente estamos hablando en la pregunta que tú me has hecho, hemos hablado básicamente de 5.000 años. Esa asimilación equivale a 5.000 años de historia prehispánica, española y ahora criolla.
Así, Muchísimas gracias, profesor. con gran gusto. Gracias. Wow, Ricardo, nunca me había imaginado que la Virgen de Guadalupe y Tonantzil sean tan similar. Sí, inclusive son la misma deidad. O sea, son imágenes, como dice la palabra, sincréticas. Están mezcladas y tienen los mismos orígenes. Y es muy interesante todas las cualidades que comparten en común. La misma fecha de festividad, los elementos como la tierra y el aire, el cielo, las estrellas. Recuerda que Coatlicue fue la creadora de las estrellas y la Virgen de Guadalupe está llena de estrellas. Coatlicue es una deidad que tiene, que es hembra y macho al mismo tiempo. Le llaman dualidad. Y Guadalupe también tiene esa dualidad, porque la imagen es el sol, pero también es la luna en la misma imagen. Entonces eso hace que sea una deidad muy sincrética y que la mezcla de las dos culturas se hagan una simbiosis en una sola. Es increíble. Pero Carlos, ¿y ya te quedó más claro lo que es sincretismo? Sí, ahora entiendo que el sincretismo está presente en muchas cosas. La música, cultura, la pintura, y me hace pensar que pocas cosas son totalmente auténticas. La próxima vez que vea la imagen de Guadalupe, no podré evitar pensar en los orígenes de esta imagen tan famosa. Así es, Carlos. Aprender nuevas palabras es una ventana a nuevos conocimientos. Lamentablemente, el tiempo se nos acaba, pero no nos vamos a ir sin antes anunciar la nueva palabra. ¿Qué será? Y la palabra para la próxima semana será ósculo. Sí, ósculo. Suena bien. Ósculo. ¿De verdad quieres hablar de eso? Sí, de la palabra ósculo. De hecho, ósculo no tiene nada de malo y es una palabra maravillosa, y puedo afirmar que todos nosotros en alguna vez en nuestra vida y sobre todo con nuestros familiares les hemos dado un ósculo. Por el momento, eso es todo. Nos despedimos de una edición más de Ampliando el vocabulario, porque ya sea que seas un hispanohablante nativo o que el español sea tu segunda lengua, siempre habrá nuevas palabras por aprender. Espérame. Quiero ver si sí está grabando. Sí está grabando. 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos, Y yo soy Ricardo, y les damos la más cordial bienvenida a su programa. favorito, Ampliando Ampliando el vocabulario. Estuvo terrible. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos. Y yo soy Ricardo, y les damos la más cordial bienvenida a su programa Empleando el vocabulario. ampliando el vocabulario. Ampliando, no empleando, porque empleando Ampliando. es, ok. Empleando es como cuando empleas a una No, sí, persona. sí, ampliando. Lo voy a usar para los bloopers también, ¿ok? Sincretismo, colización de dos. Sincretismo, colización de dos. Sincretismo, colización de dos. Sincretismo, colización de dos. Lupe, no podré evitar pensar que los orígenes de esta imagen es tan famosa. Evitar pensar que los orígenes de esta imagen es tan famosa. La próxima vez que vea la imagen de Guadalupe, no podré evitar pensar en los orígenes de esta imagen tan famosa.